Mucha gente no sabe cómo llegó la Biblia a nosotros. Los occidentales obtuvimos la Biblia gracias a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica y sus miembros escribieron los libros del Nuevo Testamento. Y se apropiaron de los libros del Antiguo Testamento que ni siquiera en la época de Cristo habían sido aceptados definitivamente por los judíos. Los judíos no cerraron el canon del Antiguo Testamento hasta el año 100 después de Cristo o por ahí en el Concilio de Jamnia. Y entonces decidieron cuáles eran los libros canónicos de las Escrituras hebreas y los plasmaron en el texto masorético, cuya copia más antigua data de principios del siglo X después de Cristo. No se concluyó cuáles libros debían incluirse en el Nuevo Testamento hasta el año 382 después de Cristo, en el Sínodo de Roma bajo el Papa Dámaso. Así pues, fue la Iglesia Católica, la que promulgó la Biblia y dijo: os damos estas escrituras con nuestra autoridad. Y por la autoridad de la tradición informal que ha existido entre nosotros desde el principio, inspirada por el Espíritu Santo. Así pues, históricamente recibes la Biblia en las iglesias. Y la Iglesia Católica insiste, por tanto, en que la Iglesia, hablando colectivamente bajo la presunta guía del Espíritu Santo, tiene autoridad para interpretar la Biblia. Y tú puedes tomarlo o dejarlo. Yo puedo escribir una Biblia y afirmar dentro de ese libro que es realmente la palabra de Dios que he recibido. Y tú eres libre de creerme o no. Los hindúes creen que los Vedas están divinamente revelados e inspirados con tanto más fundamento como cualquier cristiano, cualquier judío. Los musulmanes creen que el Corán es de inspiración divina. Y algunos budistas creen que sus sutras también son de origen divino o más bien búdico. Si vamos a discutir qué versión de la verdad es la correcta, siempre acabaremos en una discusión en la que el juez y el abogado son la misma persona. Y tú no querrías eso si te llevaran ante un tribunal, ¿verdad? Porque si digo eso, bueno, pensándolo bien, me parece que Jesucristo es el ser más grande. Viniera quien viniera a esta tierra, ¿con qué criterios lo juzgo? No hay nadie imparcial que pueda decidir entre todas las religiones, porque más o menos todo el mundo ha sido influido de una forma u otra por alguna de ellas. No voy a negar el derecho de nadie a tener estas opiniones. Puedes creer, de hecho, que la Biblia es literalmente cierta y que realmente fue dictada por Dios a Moisés y a los profetas y a los apóstoles. Y esa puede ser tu opinión y eres libre de sostenerla. Yo no la comparto. Por otra parte, creo que hay un sentido en el que la Biblia está inspirada divinamente. La inspiración divina es sabiduría, que es muy difícil de expresar con palabras, como la experiencia mística. Eso es inspiración divina. Y una persona que escribe a partir de esa experiencia podría decirse que está divinamente inspirada. Pero, como la inspiración siempre llega a través de un vehículo humano, es susceptible de ser distorsionada por ese vehículo. Así pues, todo el que reciba la inspiración divina la expresará dentro de los límites del lenguaje que conozca. Es decir, el lenguaje en el sentido de qué tipo de términos están a tu disposición. ¿Con qué tipo de religión te educaron? Si has tenido una experiencia mística, del tipo en el que de repente descubres que eres uno con Dios, entonces es probable que te levantes y digas: soy Jesucristo. Y mucha gente lo hace. Pues bien, la cultura en la que vivimos no puede permitirlo. Solo hay un Jesucristo.
Y algunos de ustedes no parecen ser Jesucristo que regresa, porque en las Escrituras se dice que cuando vuelva no habrán dudas. Aparecerá en los cielos con legiones de ángeles y tú no haces eso. Solo eres el viejo Joe Dogs que conocimos hace años y ahora dices que eres Jesucristo. Bueno, él dice que cuando Jesucristo dijo que era Dios, nadie le creyó y tú no vuelves a creer. Ya sabes, no puedes responder a ese argumento. Lo dice así porque está intentando expresar lo que le ocurrió en términos de un lenguaje religioso que está circunscrito por la Santa Biblia. Nunca ha leído los Upanishads, nunca ha leído el Sutra del Diamante, nunca ha leído el libro tibetano de los muertos, ni el del Sendero de Lao Tzu. Pero si hubiera leído los Upanishads, no habría tenido ninguna dificultad, porque en los Upanishads se dice: todos somos encarnaciones de Dios, solo que no lo hacen con la palabra de Dios. De hecho, no utilizan esa palabra, sino Brahman. Brahman no es el creador del mundo, sino el actor del mundo en el que Brahman desempeña un papel. Ahora, mi suposición, en mi opinión, es que Jesús de Nazaret fue un ser humano que en una etapa temprana de su vida tuvo una experiencia colosal de lo que llamamos conciencia cósmica. Puede llegar a cualquiera en cualquier momento, como el enamoramiento. Cuando llega a ti, lo sabes. Que ahí viene esta abrumadora convicción de que has confundido tu identidad. Lo que yo pensaba que era solo el viejo Alan Watts, era solo completamente superficial. Que soy una expresión de algo más bien eterno. Y que de repente comprendo exactamente por qué todo es como es. Está perfectamente claro. Además, ya no siento ningún límite entre lo que hago y lo que me ocurre. Siento que todo lo que ocurre es obra mía, igual que mi respiración. ¿Tu respiración es voluntaria o involuntaria? ¿La haces tú o te sucede a ti? Puedes sentirlo de ambas formas, pero lo sientes todo como si respiraras. Ya no hay un tú separado, solo está sucediendo este gran acontecimiento. Así que puedes entender muy bien cómo las personas a las que les ocurre esto se sienten realmente inspiradas, porque muy a menudo eso va acompañado de una sensación extremadamente cálida. Porque ves lo divino en los ojos de todos los demás desempeñando un papel esencial en este colosal drama cósmico. Los apóstoles no acababan de entenderlo. Estaban asombrados por los milagros de Jesús. Lo adoraban como la gente adora a los gurús. Y entonces los cristianos dijeron: bueno, de acuerdo, Jesús de Nazaret era el Hijo de Dios, pero que pare ahí. Nadie más. Y lo que ocurrió fue que Jesús fue pedestalizado. Y los que tuvieron esta experiencia y la expresaron en aquellos tiempos en que la iglesia tenía poder político, fueron casi invariablemente perseguidos. Giordano Bruno fue quemado en la hoguera. Juan Scott Eriúgena fue excomulgado. Las tesis de Meister Eckhart fueron condenadas. ¿Pero ves lo que ocurre? Si pedestalizas a Jesús, estrangulas el Evangelio al nacer. Evangelio significa buenas noticias. Y no puedo, por mi vida, entender cuál es la buena noticia sobre el Evangelio que normalmente se transmite. Aquí está la revelación de Dios en Cristo, en Jesús. Y se supone que debemos seguir su vida y su ejemplo, sin tener la ventaja única de ser el hijo del jefe. La tradición, tanto católica como protestante fundamentalista, nos representa a Jesús como un fenómeno, nacido de una virgen, sabiendo que es el Hijo de Dios,
teniendo el poder de los milagros, sabiendo que básicamente es imposible matarlo. Pero al final resucitará. Y se nos pide que tomemos nuestra cruz y lo sigamos cuando no es así para nosotros en absoluto. Se nos entrega, pues, un evangelio que de hecho es una religión imposible. Porque lo que ocurrió fue que el cristianismo institucionalizó la culpa como virtud. Como ves, nunca podrás estar a su altura y por tanto siempre serás consciente de tus carencias. Y por ello, cuantas más carencias sientas, más consciente serás del vasto abismo que hay entre tú y Cristo. La verdadera buena noticia no es simplemente que Jesús de Nazaret fuera el Hijo de Dios, sino que era un poderoso Hijo de Dios que vino a abrir los ojos de todo el mundo al hecho de que tú también lo eres. Creo entonces que es enormemente importante que las iglesias dejen de ser lugares de charla y se conviertan en centros de contemplación. ¿Qué es la contemplación? Contemplum es lo que haces en el templo. No voy al templo a charlar, sino a estar quieto y saber que yo soy Dios.